Diciembre con muchos acontecimientos. Ellos tienen la tarea de velar por la salud de nosotros. Hablamos de los médicos. En diciembre también está relacionado al rol que tienen en la sociedad. Nuestras comunidades están nucleados de importantes profesionales y hoy los tenemos con nosotros. El 3 de diciembre fue el Día del Médico y hoy en este programa nosotros le vamos a hacer las preguntas a ellos. El interrogatorio es para los médicos de nuestras comunidades. Hoy en Dos Pueblos y por Dúo TV, protagonistas, los médicos. Acá los tenemos. Bueno, buenas tardes para todos. Me presento, yo soy el doctor Alfredo Vini, trabajo acá en Villa Concepción del Tío, hace como 15 años, más de 15 años. Me recibí en el año 2003, trabajando primero en Córdoba, después en Arroyito y finalmente vine a parar acá a Villa Concepción, en donde no me pienso ir. Hola, buenas noches. Bueno, soy el doctor Pablo Garrudo, de la localidad del Tío. Me he recibido hace casi 22 años, tengo 48 ahora. En el momento que me recibí tuve los primeros años en la localidad de Villa Concepción del Tío, aproximadamente 2 años atendiendo, haciendo clínica médica. Y luego ya me instalé en mi localidad, donde puse un consultorio. Y desde ahí comencé a atender, a hacer atención primaria, tanto en el dispensario municipal como en un consultorio particular mío. Así que desde ese momento estoy a cargo del dispensario municipal, a cargo del servicio de emergencias médicas y como médico de la localidad, en este momento como único médico de la localidad. Bueno, eso es todo. Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Soy el doctor Gerardo Galimberti, médico cardiólogo, con 25 años de transitar esta noble profesión como la medicina. Y bueno, hace ya algunos años que nos hemos radicado acá en Villa Concepción del Tío y hace un año que estamos ya trabajando acá en el hospital de Villa Concepción del Tío, el Hospital Fermín de la Colina. Bueno, cuando salí de la escuela secundaria en Córdoba, estaba indeciso en seguir los antecedentes de mi papá y de mi familia, que eran todos policías, y también me gustaba mucho la medicina. Así que me inscribí en las 2 carreras y salió primero la carrera policial. Entonces primero, en los primeros tiempos, fui policía por 20 años y bueno, pero siempre tuve el sueño de ser médico. Así que mientras trabajaba en la policía comencé a estudiar medicina y cuando me retiré de la policía comencé a ejercer en la profesión de médico. Bueno, yo creo que viene desde chico. Tengo una tía, una hermana de mi madre que era enfermera y trabajaba en la clínica de San Francisco. Siempre tuve una muy buena relación con ella y siempre me llamó la atención desde chiquito el tema de la medicina. Ella me llevaba hasta la clínica, yo conocía a los médicos y me llamó la atención desde muy chiquito. Yo, 5 o 6 años, siempre decía básicamente que quería ser médico o mecánico. Eran como los dos puntos a tener en cuenta y que bueno, inclusive hasta el día de hoy siendo médico me gusta algo también de la mecánica. Cada 2x3 estoy inventando algo. Bueno, en este ping-pong de preguntas y respuestas que nos está haciendo Federico, ¿por qué elegir ser médico? Uno no elige la vocación que quiere, sino que la vocación misma lo llama a uno a ser. El vocar, el llamado, ¿sí? Elegí ser médico por una necesidad de servicio, de servir al otro desde, en mi caso, la medicina. Como muchas otras profesiones lo hacen y muchas otras vocaciones lo hacen desde otros planos. Bueno, la situación más tensa no la tengo que pensar mucho. Fue un episodio que tuve en plena pandemia de COVID-19. Teníamos un paciente, no voy a dar nombre, pero teníamos un paciente bastante crítico en el hospital
y no conseguía derivación. En esa época era muy difícil conseguir derivación y es más, algunos hospitales no recibían pacientes que estaban en estado crítico por la demanda de camas. Finalmente esa paciente la tuvimos allí en el hospital y un médico, yo recuerdo que estábamos con las enfermeras, con los choferes, y sentí la impotencia de no poder hacer nada frente a esta enfermedad. Nos hizo muy mal. Vi que algunas enfermeras lloraban. Yo mismo me congojé mucho, estaba muy angustiado. Pero finalmente un médico de San Francisco se apiadó de mí y me la recibió a la paciente. Desgraciadamente esa paciente a los días murió, pero por lo menos hicimos lo posible para poder derivarla. Bueno, siendo uno médico de pueblo y conociendo toda la población, es mucho más complejo por ahí cuando ocurren accidentes principalmente, porque evidentemente cuando hay un accidente uno sabe que va a atender a una persona que conoce, que seguro es paciente de uno, que su familia la conoce. Así que bueno, me han tocado muchos casos, sin lugar a duda. Uno de los casos más complejos fue un accidente que ocurrió en las cercanías de Arroyito. Si ustedes recuerdan, unos empleados de Arcor. Bueno, fue un cuadro bastante crítico donde Arroyito solicitó apoyo nuestro con las ambulancias y fuimos. Y bueno, todos estos accidentes donde hay múltiples heridos y es bastante caótico, todo deja marcas, ¿no? Bueno, en la medicina uno vive situaciones tensas, en mi especialidad mucho más, en la cardiología crítica ni hablar, pero yo creo que la situación más tensa que uno vive, en donde tiene que definir entre lo personal, lo humano y lo meramente científico, es, yo creo, cuando uno tiene que dejar o soltar a un familiar muy próximo, muy cercano, en mi caso a mi padre, cuando tuvimos que decidir que realmente pase la barrera de la vida y vaya a una vida mejor, ¿no? Exagerar, no, pero siempre diciendo, digamos, la verdad con respecto a las consecuencias que puede traer no tomar cierto medicamento o no cuidarse en ciertas enfermedades, es suficiente para que la gente tome conciencia. Por supuesto hay excepciones y algunos no cumplen con la directiva, ¿no es cierto? No, yo soy en ese sentido, soy muy de hablar con el paciente. Los pacientes míos saben que yo soy muy sincero en cuanto a la patología. Me gusta que el paciente conozca la patología que tiene. No hay necesidad ni de mentirle ni de exagerarle, sino de decirle, serle claro, explicarle cuál es la situación de su patología y explicarle cuáles son las características de esa enfermedad. Y básicamente que nos hagan caso en cuanto a la terapéutica que uno le da, porque realmente la respuesta al tratamiento tiene mucho que ver con la relación también médico-paciente, de que el paciente confíe en uno y que siga al pie de la letra lo que uno le indica. Así que es hablarlo más que todo con el paciente, más que exagerarle. No, exagerar no. Los médicos por ahí, nos tratan de exagerado porque decimos la verdad. Y decirle al paciente la verdad de lo que le puede pasar si no cumple medianamente con el tratamiento médico, no es exagerar, sino que es advertir más que exagerar. Uno advierte los riesgos de ciertas situaciones que pueden llegar a comprometer el estado de equilibrio y la salud de la persona. Creo que ahora hay más problemas de salud, principalmente porque la gente toma conciencia de la enfermedad y entonces consulta más tempranamente o oportunamente. Aparte, con respecto a las infecciones, ha habido un incremento en las infecciones en ese aspecto de la medicina, como también en otras enfermedades, pero bueno, yo creo que hay un aumento de enfermedades en esta época que anteriormente, seguro. Yo creo que hoy lo que tenemos es, ha evolucionado en los últimos años lo que son los métodos diagnósticos. Entonces, en realidad, hay patologías nuevas. Tenemos cuadros, evidentemente, post-pandemia, hubo cuadros de estrés muy importantes.
hay hoy en día adicciones a juegos que antes nosotros no lo teníamos, por lo menos los que son de mi edad. Pero lo que sí tenemos es un aumento del número de casos de ciertas patologías, primero por como yo te decía, la evolución que hemos tenido en cuanto a los diagnósticos por imágenes. Y lo que sí se ha visto en el último tiempo es un aumento de las enfermedades de transmisión sexual, lo cual en los últimos años, yo diría en el último año, ha sido muy evidente este aumento y es general. No. Yo creo que la enfermedad estuvo siempre, ¿sí? La definición del concepto de salud es equilibrio físico, psíquico y social. Y cuando no hay ese equilibrio hay enfermedad. Entonces la enfermedad estuvo siempre, ¿sí? Hay más enfermedades ahora que antes, no son las mismas, nada más que yo siempre digo, con memoria virtual puesta o con un chip virtual puesto. Pero las enfermedades en sí son las mismas y no es que haya más. Están las enfermedades que el hombre permite que estén, ¿sí? Sí, tengo que comunicarle yo a los parientes, a los familiares, siempre con la empatía, ¿no es cierto?, que significa ser médico, y aparte de ser médico, ser una persona, digamos, conocida acá en la villa como un pueblo chico, todo el mundo nos conoce. Sí, las malas noticias las comunico yo, tanto en los cuadros de accidentes, porque, como yo te decía, el ser el médico del pueblo y el conocer la problemática de cada familia, yo creo que nadie mejor que hablar con una persona, con una familia cuando ocurre algo, que el médico de familia, ¿no es cierto? Y en cuanto a las patologías crónicas, cuando tenemos pacientes oncológicos, también me gusta charlarlo con la familia, hablarlo, explicarles, que sepan cuál va a ser la evolución del paciente, para que de alguna manera estén preparados para lo que se viene. Sí, totalmente. Las malas noticias las tiene que dar el médico. Las buenas noticias también. Cuando uno abre la puerta del consultorio no espera que el paciente venga con una buena noticia, porque nadie va al médico a pasear o a hacer turismo. Uno va al médico simplemente a decir o a plantear una dolencia. Entonces, a la hora de decir las malas noticias es menester y verdad absoluta del profesional médico tener que darla y no esconderse. Bueno, me ha tocado atender a mi papá, casualmente también en la epidemia del COVID, y no quería, digamos, pecar de subjetividad al no ver ciertos síntomas, y en ese momento, para ser objetivo, tomé la decisión de tomar la segunda opinión de una infectóloga para que me ayudara al tratamiento. Pero siempre existe una subjetividad, digamos, para atender a un familiar o una persona muy allegada. Bueno, atender a un familiar depende también de la patología. Muchas veces las patologías banales nosotros los atendemos, los familiares. Cuando son patologías un poco más complejas o patologías quirúrgicas, tratamos de nosotros de derivar a algún colega, porque muchas veces se puede perder la objetividad, porque evidentemente los sentimientos hacen que muchas veces uno pueda nublar un poco el criterio médico que tienen. Así que bueno, uno trata de ser prudente, y cuando es una patología benigna, común, uno la trata. Cuando son patologías un poco más complejas, uno trata de buscar una opinión de un colega. Oh, un dolor de cabeza, porque tenés que conjugar los sentimientos personales con la objetividad de la ciencia, y desgraciadamente los familiares nunca te creen. Es al último que creen, ¿no? Yo tengo una anécdota muy cortita, que una vez vino un paciente y me dice: doctor, yo estuve en el homeópata. Lo miré, pero no me diga nada, dice, porque un familiar directo suyo también va al mismo homeópata. Y sí, desgraciadamente es así. Los familiares son, a los últimos que nos creen son a los médicos de la familia. Bueno, esa pregunta, si yo pudiera decir si existe un objeto que me puede identificar, podría decir, y las enfermeras me pueden dar testimonio de ello, que sería la lapicera. La lapicera es un objeto que está siempre conmigo, sea mía o no, porque se la robo a ella.
Y como médico, sin lugar a duda, el estetoscopio. Vos que me conocés y me conoce el pueblo sabe que soy un fanático de la medicina. Yo estoy todo el día en el consultorio. Mi lugar es el consultorio. De hecho, me pasa que muchas veces me tomo vacaciones, mis pacientes ya lo saben, y yo a los 7 días me quiero volver porque extraño estar atendiendo a mis pacientes. Entonces, sin lugar a duda, el estetoscopio, que es la herramienta que uno tiene a mano, a diario, es lo que identifica. El objeto que más me identifica es la historia misma de la medicina. ¿Y por qué la historia misma de la medicina? Porque el Día del Médico, Fede, si vos haces memoria de historia, el 3 de diciembre se conmemora este día por un pedido de un médico argentino. El doctor Remo Bergoglio lleva a la Organización Panamericana de la Salud el reconocimiento a un médico cubano que descubrió en ese momento la Aedes aegypti, el mosquito que transmite la fiebre amarilla, el dengue. Ahora, este médico cubano, Carlos Juan Finlay Varés, fue quien descubrió la Aedes aegypti, el mosquito, y llevó la descubrimiento de la fiebre amarilla. Y el doctor Remo Bergoglio, cordobés, fue el que propuso, en honor al nacimiento de este médico, el Día del Médico, y la OPS así lo aceptó, ¿no? Bueno, el peor paciente para atender es, bueno, yo pienso que puede ser dos pacientes. Uno que no toma conciencia, no lleva el apunte, no toma las directivas y no se cuida. Y está el otro paciente que se cree que se las sabe todas, o que, por ejemplo, viene un paciente y dice, quiero que me des tal cosa porque una señora me dijo que tal. Entonces no tiene objeto que vaya al médico si ya tiene la respuesta. Bueno, esos serían los dos pacientes peores para mí. Yo creo que el peor paciente es el que no sigue por ahí al pie de la letra el tratamiento que uno le da. O sea, yo creo que, como te decía recién, la respuesta a un tratamiento depende mucho de la relación que tiene el médico con el paciente. Y no sé si hablar del peor paciente, pero evidentemente que un paciente no siga las indicaciones del médico no es justo ni para el paciente, porque no se va a tener la respuesta esperada, ni para el médico, porque muchas veces pasa, principalmente en pacientes con patologías crónicas, como el paciente diabético, a muchos colegas les pasará, que son pacientes que por ahí no se hacen cargo, entre comillas, del cuidado que deben tener con su enfermedad, lleva a que muchas veces el tratamiento no sea, la respuesta al tratamiento no sea la indicada, y esto genera una frustración también para el médico, porque lleva como a pensar el porqué de que este paciente no siga las indicaciones. Yo creo que viene por ese lado, en realidad, que como que el paciente más complejo es el que no sigue las indicaciones que uno le da. El familiar. Yo le digo a mi señora que el peor paciente es ella. La verdad, el peor paciente es el familiar. Y después tenés los peores pacientes de consultorio, que son los que van a hacer turismo social y no se quieren curar. Pero el peor paciente es el familiar. El familiar directo es el peor paciente que uno tiene. Muchísimas gracias. Fede. Muchas gracias.